Bueno, vamos a continuar con lo que sigue, hermanos. Estamos viendo la vida del gigante de Abel y nos quedamos viendo el primer punto de qué aprendemos de la vida de este gigante y dijimos el primer punto, el buscar la aprobación y el agradar a Dios. Vamos al segundo punto, ¿qué aprendemos de la vida de fe de este gigante Abel? La segunda cosa que aprendemos, mis hermanos, nos dice Hebreos 11:4, la primera frase de este versículo, Hebreos 11:4 dice, por la fe. Y ese es un punto importante a aprender de Abel. Abel, mis hermanos, agradó a Dios por creer en Él y por obedecerlo a Él. Entonces, la segunda cosa que aprendemos de la vida de este gigante es la fe y la obediencia que mostró a Dios. La fe para seguir a Dios, la fe para serle fiel a Dios, la fe para dejar a un lado sus placeres y para hacer lo que Dios ordenaba. En Proverbios, ya lo vimos anteriormente, Proverbios 1, verso 8 y 9. Proverbios 1, verso 8 y 9. Dice ahí, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Esos versículos tienen que ver con la obediencia como hijos. Pero la obediencia, mis hermanos, la obediencia es la evidencia, la obediencia es la evidencia de que le hemos creído a Dios. Alguien puede decir de nosotros, yo creo en Dios. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que esa persona realmente cree en Dios? ¿Cómo? Porque lo vemos que obedece. La mejor forma en que uno puede saber que alguien está confiando en Dios es por su obediencia. Al ver su obediencia, nosotros estamos viendo su medida de fe. Entonces podríamos decir esto, la medida de nuestra obediencia mostrará la medida de nuestra fe que tenemos en Dios. Y esto fue lo que pasó precisamente con Abel. La medida de su fe mostraba la medida de su obediencia que él le tenía a Dios. Si nosotros, mis hermanos, queremos agradar a Dios en esta carrera cristiana, lo que tenemos que hacer es tener una segura confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, y que esta confianza se traduzca en obediencia a Él.
En Hebreos 11:6 dice la Escritura, escuche lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando decimos sin fe es imposible agradar a Dios, no podemos separar la fe de la obediencia. Es decir, si yo le estoy creyendo, entonces yo le estoy obedeciendo. Y si no hay fe, no hay obediencia. Eso es imposible agradar a Dios. Si tú confías en el Señor, tú le obedeces y le agradas. Si tú no confías en el Señor, no le vas a obedecer y no lo vas a agradar. Esto es lo que vemos en la vida de Abel, una fe y una obediencia que lo llevó a Abel a serle fiel a Dios hasta el último día de su vida. Fe y obediencia que lo llevó a ser fiel a Dios hasta el último día de su vida. Esto es lo mismo que debe pasar con nosotros, mis hermanos. Nuestra fe y nuestra obediencia debe de estar hasta el último día de nuestra vida. Sin esa fe, mis hermanos, y sin esa obediencia, Abel no podría haber logrado nada. Nada. ¿Qué podríamos lograr nosotros sin fe y sin obediencia? ¿Qué podríamos lograr? Nada. Sin esa fe y sin esa obediencia, no podríamos nosotros haber iniciado la carrera y mucho menos terminarla. Se ocupa fe y obediencia para comenzar la carrera de la vida cristiana, pero se ocupa fe y obediencia para terminar la carrera cristiana. Se ocupa para el inicio y se ocupa para el final. Siempre es necesario la fe y la obediencia. Van juntas, son hermanas gemelas. No se pueden separar. Mire, por ejemplo, vamos a ver qué tan importantes son estas dos palabras, la fe y la obediencia. Efesios 2, versículo 8 al 10. Vaya conmigo ahí, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Listos? ¿Lo tienen? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. La fe importante para nuestra salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Ahora, para buenas obras, para buenas obras se traduce para obediencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a dar las buenas obras? ¿Cómo creen que van a resultar las buenas obras? Cuando nosotros obedecemos. Por ejemplo, si pensamos en alguna buena obra que Dios preparó de antemano, es decir, yo ya creí en el Señor, tengo fe en Él y por esa fe tengo salvación. Pero no es suficiente una fe así. Necesito las obras para demostrar la fe que tengo. Necesito la obediencia. Y las buenas obras resultan de esa obediencia. Por ejemplo, si yo fuera a... Vamos a ir a un ejemplo nada más para que usted me comprenda. Primera de Pedro, capítulo 3. Y voy a empezar por el versículo 7. Fíjese lo que dice aquí. Yo tengo fe, pero esa fe se debe traducir, dijimos, ¿en qué? Obediencia. ¿Ya tienen el verso 7? Yo estaba en la segunda, pero ya estoy en la primera. Dice ahí, 3, ¿dónde estoy? Se me perdió. Vosotros maridos, ¿a quién le está hablando?
A ver, ¿a quién le está hablando? ¿Cuántos son maridos? Entonces nos está hablando a nosotros, ¿verdad? El que no es marido, dice, la libré. Vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas, es decir, con nuestras esposas. ¿Cómo debemos de vivir? Sabios, no necios. Dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Bueno, estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Yo tengo fe en Dios. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con mi obediencia a su palabra. Cuando yo comienzo a obedecer como este versículo, como un marido, a vivir con mi esposa sabiamente, no como un necio. Si yo vivo como un necio con mi esposa, entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Sí? ¿Estamos? Como que se quedaron muy mudos los maridos, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, amén, amén. Verso 1 del capítulo 3. Ahora vamos a hablarle a las hermanas, ¿les parece? Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo, pero práctico. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a sus maridos, no con sujeta, sujetas, ¿verdad? No enojadas, sino sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra, los que ¿qué? No creen a la palabra, sean ganados. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser ganados? Póngase un cierre. Sin palabras, por sus conductas. ¿Cómo se le llama eso? ¿Tienes fe? Que tu fe se pueda evidenciar con tu obediencia. ¿Se fija? ¿Es difícil eso, hermanos, entenderlo? No. Ahí está la palabra de Dios. Digo, podríamos hablar muchos ejemplos de esto, pero eso es lo que quiere decir. Eso es lo que hizo Abel. Abel le tuvo fe a Dios, pero demostró su fe, evidenció su fe con su obediencia a Dios. Por eso agradó a Dios, porque no fue una fe muerta. Romanos 10:17 dice, así que por la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese oír, mis hermanos, lleva implícito, oír lleva implícito que no solamente crees, sino también obedeces la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Santiago 2, verso 14, que tiene que ver con la fe. Santiago 2:14, esta fe que tuvo Abel por la fe, dice. ¿Listos? Dice, hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice, note estas palabras porque son claves, alguno dice que tiene fe, pero no tiene ¿qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, está poniendo un ejemplo. No es que está diciendo que eso es la fe, pone un ejemplo, ¿no? Y luego dice, y si alguno de vosotros le dice a estos hermanos que tienen necesidad, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Aprovechará de algo para ellos? Pues no, si tienen una necesidad, si tú ves que por ejemplo tienen falta de alimento y tú dices, bueno, pues toma una bolsa de frijol, toma una bolsa de arroz, ¿sí le aprovecha eso a ellos o no? Claro, pero también no como una pareja que un día llegó al servicio, y, pastor, ¿verdad? Tenían como 3 chilpayates los pobres y venían por primera vez, eran 2 jóvenes, y es que mire, y que nosotros, y que no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, déjame ver
para poderte dar una bolsa de despensa. ¿Y qué cree que me dijo? No, yo no quiero despensa, yo quiero dinero. ¿Cómo? O sea, eso es lo que yo te puedo ayudar, para que comas tú y coman tus hijos. No, yo no quiero despensa, yo quiero dinero. ¿Cómo ven? Pero aquí está diciendo, si ves a tu hermano que tiene una necesidad y no le das, ¿de qué aprovecha? ¿Aprovecha de algo? No. Pues así es la fe. ¿De qué sirve una fe si no tiene qué? Obras. ¿Aprovecha de algo la fe? Que se dice que se tiene fe. Yo tengo fe, yo creo en el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Y de qué sirve si cuando llegas a tu casa, en lugar de demostrarme la fe, estás mostrándome una fe sin obras? ¿Aprovechará de algo que le diga a sus hijos y a su esposa: yo tengo fe en Dios, por eso voy a casa de oración, tengo fe en Dios? Y la esposa por acá: pues ya deja de enojarte. Y los hijos: deja de decirnos groserías. ¿Sirve de alguna fe así, mis hermanos? No. Dice, y alguno de vosotros les dice, versos 17, es lo mismo, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, quiero que note usted que la palabra obras, cuando está hablando aquí, está concordando con una fe que se evidencia con obediencia. No tanto que nosotros nos dediquemos a hacer obras, sino que mi fe tiene que ser demostrada con obras. Acuérdense que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios nos hizo nuevas criaturas para que andemos en buenas obras. ¿En que andemos en qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Él nos dice en su palabra. Cuando Él nos dice en su palabra, no pagues mal por mal, ¿es una buena obra hacer eso, sí o no? Bueno, entonces mi fe debe de evidenciarse con esas buenas obras en obediencia. Ahí es donde se nota la clase de fe que tú y yo tenemos. Por eso dice aquí que la fe sin obras está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y mire el lenguaje que dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Así debería de ser. Esa es la evidencia clara. Abel le demostró a Dios su fe por su obediencia, por sus obras, las acciones que hizo. Por eso agradó el corazón de Dios. Las obras, mis hermanos, entonces claramente se identifican con la obediencia a la palabra de Dios. Déjeme ponerle algunos ejemplos. Yo he dado este ejemplo y por ahí también algunos otros pastores lo han usado, de un alpinista que quería conquistar una montaña alta. Pero como el alpinista quería llevarse toda la gloria, el alpinista, jamás hacen eso los alpinistas, pero esta es una ilustración, ¿no? Como un ejemplo a la fe. Entonces, pero el alpinista, queriéndose llevar la gloria para él, nada más, se fue solo a escalar la montaña. Comenzó muy temprano, empezó a subir. Los alpinistas tienen una costumbre que mientras van subiendo, en cada etapa de ir ascendiendo, ellos ponen una estaca con un lazo, una soga muy fuerte, por si llegan a resbalar, no caigan así al precipicio, sino se sostengan en la cuerda. Entonces este hombre comenzó a escalar todo el día, pero llegó el momento en que le ganó la oscuridad, la noche. Y al seguir escalando más, en una de esas ocasiones resbaló, cayó, pero quedó colgado en la soga. Pero no se veía nada, todo estaba oscuro.
Y entonces pasaron las horas, él pensando qué hago, porque así es el ser humano, ¿verdad? Inmediatamente primero usa su razón, trata de ver las posibilidades que él tiene. Eso hizo el alpinista, buscando qué hacía, pero habían transcurrido ya horas y no hallaba qué hacer. Desesperadamente gritó y dijo: Dios, ayúdame. ¿Qué gritó? ¿Cuántos de ustedes a veces en una situación así gritan: Dios, ayúdame? ¿Sí te ha pasado o no? Que ya lo ves todo oscuro, que no le ves ni cómo hacerle. Así estaba el alpinista, agarrado de esa cuerda que estaba colgado, y gritaba: Dios, por favor, ayúdame, tú eres el único que me puede ayudar. Pues se oía el eco, imagínese, ¿verdad? En la montaña: ayúdame, solo tú me puedes ayudar. Y de repente se oyó una voz y le contestó, y era Dios, y le contestó y le dijo: ¿de veras crees que yo te puedo ayudar? Sí. ¿De veras crees que yo te puedo ayudar? Sí. Corta la cuerda. ¿Se acuerdan que la fe se debe de evidenciar? ¿Por qué? Ay, hermanos, y a veces cómo nos cuesta obedecer cuando no vemos nada claro. ¿Sí o no? Córtale. Y él, le cortaré. ¿Y qué tal si le corto y me voy hasta abajo? Y a lo mejor soy yo el que estoy pensando que Dios me está hablando. A veces así pensamos, mis hermanos. Dios nos ha dicho bien claro lo que hagamos, pero como lo vemos oscuro, como no vemos las cosas claras, todavía pensamos y llegamos a decir: ¿de veras Dios me está hablando? Se me hace que soy yo. Y así estaba el alpinista. Corta la cuerda. Esa fue la orden de Dios. Si tengo fe en la palabra de Dios, mi fe se va a evidenciar en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué creen que pasó? Al día siguiente amaneció como los de protección de ahí, de los alpinistas, no sabían nada de él, se trataban de comunicar con él, no había comunicación. Entonces fueron rápidamente en el helicóptero a buscarlo, y ¿qué creen? Estaba muerto, congelado y agarrado del lazo, cuando estaba a tan solo medio metro del piso. ¿Qué hubiera pasado si le corta la cuerda? Se salva. Pero tuvo miedo, dudó, y eso no es fe. La fe, mis hermanos, no sirve de nada cuando dudas. De nada sirve cuando dejas que el temor te invada. No sirve absolutamente de nada, porque esa no es la fe que realmente Dios espera de ti. La fe es evidenciada con la obediencia. Amén. Eso fue lo que pasó con el alpinista. ¿Qué si vemos un ejemplo con Jesús? Por ejemplo, en Juan 9, no lo busques, nada más anótalo. En Juan 9, Jesús con sus discípulos pasan por un lugar y encuentran a un ciego de nacimiento. Jesús hace lodo con la tierra y se lo unta en los ojos, y le dice al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé. Ve y lávate. ¿Y saben qué hizo el ciego? Ciego, fue y se lavó en el estanque de Siloé. Y no me diga cómo le hizo si estaba ciego. Pues, ¿cómo le hacen los de hoy? ¿Cómo le hacen los de hoy? Pues se mueven los videntes, ¿no? Invidentes se mueven, tienen formas que aprenden. Bueno, así el cieguito fue al estanque, se lavó, y dice que una vez que se lavó, recobró la vista. Fe se evidencia con obediencia. Aunque todavía no lo veas, obedece. Eso es fe. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que se acercaron con Jesús?
10 leprosos. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús les dijo, fíjense, Jesús les dijo a los 10 leprosos: vayan, preséntense con los sacerdotes. La pregunta aquí es: ¿era correcto presentarse a los sacerdotes leprosos? No. Para presentarse a un sacerdote había que estar limpios completamente de la lepra. Ellos todavía no estaban limpios de la lepra. Jesús les dio una palabra: vayan, preséntense con los sacerdotes. Ellos creyeron la palabra de Jesús, caminaron, iban rumbo al templo con el sacerdote, y dice que en el camino, ¿qué pasó en el camino? Fueron sanados. ¿Por qué fueron sanados? Porque creyeron la palabra de Jesús. Y la fe se evidencia ¿con qué? Obediencia. Claro, después algo pasó, porque 9 no vinieron a darle gracias y solamente regresó 1 a darle gracias. 1. Pero sin embargo, ¿cuántos fueron sanados? ¿Por qué? Porque tuvieron fe que la evidenciaron ¿con qué? Con obediencia. Así es como lo hizo Abel. Por eso fue un gigante ante los ojos de Dios, un gigante en la fe, porque Abel evidenció su fe con obediencia a Dios. Otro ejemplo, el último. ¿Se acuerdan ahí en Lucas 5? También aparece esta historia cuando Pedro, acaban de ir a pescar, Pedro y varios, habían ido a pescar toda la noche. ¿Cuántos saben de ustedes que los pescadores, el mejor tiempo para pescar es la noche? ¿Cuántos saben? Los pescadores, yo no sé si he ido al mar alguna vez, ¿verdad? Ahora vienen las vacaciones, pero yo sí he ido y siempre me gusta observar cosas. Y yo en la noche, cuando estoy sentado en una silla o en una hamaca o en lo que le quieras llamar, ahí enfrente tengo el mar, veo lucecitas en el mar. ¿Sí has visto? ¿Sabes quiénes son esas lucecitas? Pescadores. Pero lo curioso, que estos pescadores de la Biblia, de Lucas 5, que era Pedro y todos los que iban con él, fueron toda la noche, y qué vergüenza, porque no pescaron nada, ni un charal, ni siquiera un charal, nada. Y cuando estaban en la orilla, ya en la mañana, en la orilla limpiando las redes, en la barca, dice que llegó Jesús y se subió a la barca de Pedro, comenzó a hablarle a la multitud, y después de hablarle a la multitud le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y Pedro fue obediente, tuvo fe, obedeció y llevó la barca a medio mar. Y cuando estaban en el mar, Jesús le dijo: arroja la red a tu mano derecha. Y ahí Pedro como que al principio dijo: Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero Pedro no se quedó en eso, dijo: pero en tu palabra, ¿qué dijo? Arrojaré la red. Es decir, tuvo fe en su palabra, pero evidenció la fe ¿con qué? Aventó la red. Y una vez que aventó la red, la historia dice ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No podían levantar la red de tantos peces que habían pescado. Fe siempre va acompañada ¿de qué? Obediencia. Se evidencia con obediencia, mis hermanos. Siempre, 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 siempre. Que no se nos olvide. Nunca se le olvide, la medida de su fe mostrará la medida de su obediencia. La medida de su obediencia mostrará la medida de fe que usted tiene. Siempre será así. Siempre. Amén. ¿Qué más aprendemos de la vida de Abel? Tercer cosa que aprendemos de la vida de Abel. La tercer cosa que aprendemos de la vida de Abel, mis hermanos, es que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano. ¿Qué ofreció por la fe? Más excelente sacrificio.
Este excelente sacrificio, mis hermanos, que Abel ofreció, lo hizo por la fe. ¿Lo hizo por qué? Por la fe. Es decir, otra vez, vemos a un Abel que tiene fe, ofrece un sacrificio, que el sacrificio que ofrece, que es un acto, es algo que está demostrando obediencia con su fe, pero este sacrificio tenía un significado muy interesante. Acuérdense, voy a volver a repetir lo que es la fe en Hebreos 11:1. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa? La segura confianza que Dios va a cumplir sus promesas. Eso es lo que quiere decir esta primer parte. La fe es la certeza de lo que se espera. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Convicción de qué? De lo que no vemos. Es decir, la confianza es la demostración que nos basamos en la palabra de Dios y en su naturaleza. Esa es la convicción. Tenemos fe, mis hermanos, tenemos convicción. ¿Por qué? Porque nos basamos en lo que Dios ha dicho en su palabra, es su naturaleza, y sabemos que Dios no miente. Si Dios habló, Él va, ¿qué? A cumplir, aunque nosotros no lo veamos. Siempre me encuentro, mis hermanos, un problema común que me encuentro es en una consejería, es que alguien me dice, es que fulano, sus hijos, pues un problema con sus hijos, es que mis hijos andan así, así, y yo les he hablado la palabra y les he dicho, y entonces yo le digo, hermana, tenga confianza en Dios. Es que sí la he tenido. Entonces si la tiene, pues no se base a lo que ve. Es la convicción de lo que no se ve. Es la demostración de nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho, no en lo que miran nuestros ojos. Si Dios lo ha dicho, yo debo de creerlo, que Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Él tenga su tiempo, pero lo va a cumplir. Amén. Así es esta fe. Este era el fundamento de Abel. Abel, mis hermanos, no veía lo que representaba el sacrificio. Sin embargo, lo ofreció de tal forma que demostró con ello su fe y su confianza en la palabra de Dios. Él estaba convencido en lo que Dios había dicho. Es decir, mis hermanos, Dios dio un mandato a su papá Adán y a su mamá Eva. Dios le dio un mandato a sus padres para toda la descendencia de qué tipo de sacrificios debían de ofrecer a Dios. Porque no fue una ocurrencia de Abel nada más, no fue algo que se le ocurrió ofrecer él él era pastor de ovejas, una de sus mejores ovejas más gordas, la mejor de todas, ofrecérsela a Dios, no fue idea de él. Esto era algo que Dios enseñó a sus papás y sus papás lo fueron transmitiendo de generación en generación. La palabra de Dios, la orden de Dios, vamos a verlo para que usted se dé cuenta. Por eso fue un excelente sacrificio. Génesis 3, vamos a comenzar ahí, Génesis 3:15. Espero que me ajuste los minutos que me quedan en este punto. ¿Qué dice Génesis 3:15? Acuérdense que Adán y Eva fallaron, pecaron, y por causa del pecado ellos estaban separados de Dios. Trataron de cubrirse con unas hojas de higuera. ¿Se acuerda que dice la escritura eso? Bueno, ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero Dios les dio una palabra en Génesis 3:15. Esta es una promesa de Dios. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. La serpiente, mis hermanos, representa al diablo, a Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar. Esta es una promesa de un redentor.
Es decir, ustedes fallaron, pecaron, eso los aleja de mí, pero yo tengo la solución para ustedes. Es un redentor de la descendencia de la mujer el que los va a salvar del pecado. Y ellos creyeron esta promesa. La creyeron. Creyeron en lo que Dios les estaba diciendo en esta palabra. De tal forma que ahí mismo en Génesis 3, verso 21, sucedió algo que en toda la Biblia lo podemos nosotros interpretar de esa manera. Génesis 3:21, ¿lo tienen? Dice, y Jehová Dios, es decir, ya les dio una palabra de promesa, de un redentor. Ahora mire el Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles ¿de qué? De animales. ¿Qué tuvo que hacer Dios para vestirlos? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Ahora, aquí no nos dice la Biblia que Dios mató a los animales. Lo que pudo haber sucedido, que es más común entender en el contexto, es que Dios le enseñó a Adán y a Eva que esas hojas de higuera, que representan las obras del hombre, no eran las maneras de acercarse a Dios. Para poder estar cerca de Dios, ellos fueron enseñados por Dios que tenían que sacrificar los primeros animales, es decir, derramar la sangre de esos primeros animales para tomar sus pieles y vestirse. Esta es la enseñanza de Dios de toda la vida, mis hermanos. Para podernos acercar a Dios tú y yo, para poder estar cerca de Dios, la única manera en que tú y yo podemos acercarnos a Dios es por la sangre derramada por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y a través de esa sangre, mis hermanos, que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, nos dio un nuevo vestido a nosotros para acercarnos a Dios. ¿Sabían? Mire lo que dice Romanos 13:14. Dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor. ¿De qué nos debemos de vestir? Ese es el nuevo vestuario para acercarnos a Dios, con las vestiduras de Cristo. ¿Qué representan las vestiduras de Cristo? A ver, dígame, ¿qué representan? Representan santidad, justicia, llevar una vida recta, una vida santa, una vida en pureza delante de Dios. Usted y yo no podíamos ser puros por nosotros. La única manera de ser puros es por la sangre de Cristo. Él nos dio una nueva vida. Ese es nuestro nuevo vestuario con el que nos podemos acercar a Dios. Eso es lo que significa. Otro texto para comprobarlo más, Efesios 4:24. Aquí están las vestiduras. Por la sangre de ese cordero que se tuvo que sacrificar, que es lo mismo que Génesis 3:21. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, ¿qué dice? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego nos empieza a hablar un ejemplo de lo que es ese vestuario nuevo. Por ejemplo, dice, por lo cual, desechando la mentira, ese es tu vestido viejo, el viejo hombre. Te quitas el vestido viejo, las hojas de higuera, desechando la mentira. Luego dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. El nuevo vestuario es que ya no hables mentiras. El nuevo vestuario es que hables la verdad. Y luego sigue diciendo, dice ahí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está otro. Tu vestuario viejo era cuando te enojabas y eras como el hombre verde. ¿Sí conocen al hombre verde, verdad? Yo no digo el nombre porque luego mis hijos se burlan. Así no se dice, papá.
entonces mejor no lo menciono. Si conocen al hombre verde que cuando se enoja se pone, ¿verdad? Muchos así se ponían. Ese era el vestuario viejo. Y se enojaban y vaya que con el enojo decían ofensas, decían groserías, decían un montón de cosas. Aquí dice, airaos, pero no. Es decir, ¿nos podemos enojar? Sí, pero debemos tener dominio sobre nuestro enojo. Ese es el nuevo vestuario. Dominio, de tal manera que ya el sol no nos ciegue, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa cuando el sol nos ciega? No se ve nada, no ves nada. Eso es lo que sucede cuando el enojo toma control de tu vida, ni cuenta te das de todo el desastre que hiciste. Cuando, mis hermanos, un enojo está fuera de control, le das lugar al diablo, el diablo hace de las suyas. Eso es lo que está diciendo. Por eso es, las hojas de higuera hay que quitarlas y hay que vestirnos con el vestuario que nos da Dios, pero es un vestuario que solo se nos puede dar cuando la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados. Por eso, esto fue lo que significó con Adán y Eva, sacrificar animalitos para que a través de sus pieles ellos se vistieran. Y este era el mandato de Dios, esta era la orden de Dios. ¿Quién creen que entendió eso y lo aplicó en su vida y lo ofreció a Dios? Por eso fue un excelente sacrificio, Abel. Por eso lo hizo así, como Dios dijo, así lo hizo. Amén. Pórtense bien, Dios les bendiga.